Ahora van a haber surcos limitantes que van a dividir a la médula. Va a haber una placa alar o dorsal y una placa basal o ventral. Las placas alares están unidas mediante las placas del techo. Entonces las placas del techo va a ser la que está pues en la parte superior, por decirlo así, y las placas basales van a estar unidas por las placas del suelo. Entonces aquí podemos tener las placas alares y las placas basales o ventral, o las dorsales y las ventrales. Esto es importante porque va a dar lugar a la anatomía específica de la médula. Entonces la placa alar o dorsal va a tener o va a dar en el futuro el componente sensitivo y de ahí derivarán las raíces posteriores, mientras que la placa basal ventral va a dar el componente motor y nos va a dar lugar a las raíces anteriores. Esto ya lo vieron previamente también en su curso de neuroanatomía. Entonces la placa del suelo es más que la unión entre las placas basales derecha e izquierda. Sus células son las primeras en sufrir diferenciación en la placa neural en la inducción primaria del sistema nervioso central. Como podemos ver, aquí está la placa. Nuevamente aquí podemos ver el tubo neural y la unión con las placas, la del techo y la del piso. Va a haber también un patrón transversal de la placa y el tubo neural. Ahora, en cuanto a la segmentación y la delaminación del mesodermo, los cambios que ocurren en el mesodermo dan lugar a la formación el mesodermo axial dará lugar a la notocorda, el paraxial a los somitas, el intermedio al sistema urogenital y el mesodermo lateral a la somatopleura, la esplenopleural y el celoma intraembrionario. El mesodermo axial o notocorda es un inductor del ectodermo neural, dará lugar a la placa neural, al surco neural y al tubo neural. El mesodermo paraaxial, que va a ser lo que está, digamos que a un lado o a cada lado, dará lugar a los somitas. Son células que después de la gastrulación quedan ubicadas a ambos lados del mesodermo axial a todo lo largo de la notocorda. Va a dar lugar también a los somitómeros, que forman pares y van apareciendo en secuencia cefalocaudal a medida que involuciona la línea primitiva. En el día 20 más menos 1, cuando la línea primitiva ya ha involucionado, hay aproximadamente 20 pares de somitómeros. El octavo par de somitómeros presenta cambios que lo transforman en el primer par de somitas a nivel de la futura región occipital. Los primeros 7 pares de somitómeros jamás se transforman en somitas. Eso es importante también. Las células mesenquimáticas inducidas por el ectodermo suprayacente van a secretar moléculas de adhesión transformándose en células epiteliales que se organizan alrededor de un pequeño espacio o micelo. Alrededor de ellas se forma una lámina basal con laminina, fibronectina y otros componentes de la membrana extracelular. Aquí tenemos a los somitas. En esta imagen se puede ver cómo el libro los describe, que tiene una forma piramidal o triangular con su base orientada a la línea media. Entonces, como pueden ver, esta es su base y está orientada a la línea media. Si pusiéramos aquí, habría otro triángulo y también su base estaría orientada a la línea media. Entonces, un corte transversal se vería así: la vista medial, la vista dorsal y la vista ventrolateral. Si quisiéramos dibujar aquí la línea media, aquí pondríamos otro triángulo. Los somitas, bueno, para la quinta semana ya hay entre 44 y 42 pares de somitas, generándose aproximadamente 3 pares al día, dando origen a la mayor parte del esqueleto y a la musculatura axial, tanto huesos y músculos de la cabeza, cuello y tronco, y la dermis de la piel subyacente. Los 7 primeros pares de somitómeros, que quedamos que esos, los primeros no se transforman, van a dar lugar a los músculos extraoculares, a los músculos masticadores, a los músculos de la expresión facial y a los músculos estilofaringeo. Y aquí tenemos una comparación entre los horizontes de Streeter y el número de somitas que van apareciendo y junto a ellos la edad en días, como podemos ver aquí. Entonces el primer de 1 a 3 somitas se empiezan a dar aproximadamente en el día 18 más menos 1. Y de longitud en milímetros mide 1.5 milímetros. Y podemos ver también en esta imagen precisamente cómo se pueden ver los somitas. No sé si alcanzan a ver ustedes, que se ven así pequeñas porciones que se pueden incluso hasta contar.
El mesodermo intermedio se forma entre el mesodermo paraaxial y el lateral a cada lado a todo lo largo del tronco del embrión, y eso nos va a dar lugar al sistema urogenital. El mesodermo lateral se encuentra conformado por células mesenquimáticas que migraron más allá del mesodermo intermedio, entre este y el borde lateral del disco embrionario, que van a ser estos dos, ¿no? O hacia acá y hacia acá. Cuando se inicia el proceso de plegamiento o tubulación del mesodermo lateral, mediante un proceso de delaminación, empieza a crear espacios pequeños que van confluyendo para formar el celoma extraembrionario. Entonces podemos ver aquí que va confluyendo y forma estos espacios como vacíos, por decirlo así, y ese es el celoma extraembrionario. Separando entonces el mesodermo en dos capas. La capa somática unida al ectodermo suprayacente, que se va a llamar somatopleura, que es esta. Entonces aquí se forma y se une al ectodermo que está aquí, y esta parte se va a llamar somatopleura. La capa visceral, que va a ser esta, se queda unida al endodermo, como lo pueden ver aquí, suprayacente, y va a formar la esplacnopleura. El celoma intraembrionario, o estas pequeñas como cavidades, van a dar lugar a las cavidades del cuerpo, la cavidad pericárdica, la pleural y la peritoneal. La somatopleura es la cubierta de revestimiento externo de las cavidades corporales, o eso es lo que va a formar. Es el mesénquima que dará lugar a los esbozos de los miembros superiores e inferiores también, y la esplacnopleura va a ser la cubierta de revestimiento interno de las cavidades corporales, el miocardio, el mesenterio y la pared de los sistemas digestivo y respiratorio. Ahora, inicio del desarrollo del sistema circulatorio. Se inicia el desarrollo de los vasos sanguíneos, las células de la sangre y el corazón. Esto es al final de la tercera semana. Y también al final de la tercera semana comienza ya lo que es la circulación. Entonces, en cuanto al desarrollo de los vasos sanguíneos, al inicio de la tercera semana se comienza a formar los vasos sanguíneos extraembrionarios primero. Primero va a ser en el mesodermo del saco vitelino, también ahí a nivel del tallo de conexión o tiene que ver, y finalmente el corio. 2 días después empieza la formación de los vasos sanguíneos intraembrionarios, y hay otro proceso específicamente para la formación de los vasos que está regulados por la estructura u órgano en desarrollo mediante la secreción de factores angiogénicos. Entonces va a ocurrir la vasculogénesis, la angiogénesis, la remodelación y la maduración. La vasculogénesis es la formación de vasos a partir de angioblastos. Entonces, estos angioblastos se van a diferenciar en mesodermo y son precursores de las células endoteliales de los vasos. Va a haber primero cordones macizos, como pueden ver aquí, dice que se unen, hay cordones macizos de angioblastos. Estos mismos cordones se canalizan, como se puede ver en esta imagen, se diferencian en células endoteliales, y finalmente queda un conducto endotelial por donde obviamente va a circular la sangre. La angiogénesis es el crecimiento de los vasos a partir de los vasos preexistentes, o sea, ya que existen esos, es el crecimiento de nuevos vasos por proliferación de células endoteliales situadas a sus extremos. Entonces, una vez que ya están los vasos, ya una vez existentes, ahora sí, la angiogénesis es ese origen de nuevos vasos a partir de ellos, o su ramificación para que a lo mejor se comprenda. La remodelación es el proceso por el que el plexo vascular se adapta al crecimiento y a la morfogénesis del embrión. Entonces, junto con cómo va creciendo el embrión y va cambiando su forma, va surgiendo esa remodelación. Incluye también la fusión de vasos, el crecimiento de nuevos vasos, la poda en caso de que cambie la estructura y ya no necesite tantos vasos, pues se podan o disminuyen. La eliminación también de vasos y el aumento en su tamaño. La maduración finalmente es la histodiferenciación de los vasos, o sea, quiere decir que ya hay un cambio en el tejido, entonces ya se van a formar capilares, arterias y venas, dependiendo para lo que va a servir en específico ese vaso. Las células endoteliales se diferencian, forman su membrana basal, se incorporan células mesenquimáticas que rodean a los vasos endoteliales primitivos y luego se diferencian en podocitos, fibroblastos y células musculares.
Finalmente, la formación de células sanguíneas o hematopoiesis inician en la pared del saco vitelino. Esto es importante. Entonces, la hematopoiesis inicia en la pared del saco vitelino, en el día 18 más menos 1. En el mesodermo extraembrionario esplácnico del saco vitelino se diferencian los hemangioblastos. Estos hemangioblastos forman acúmulos llamados islotes sanguíneos, como pueden ver aquí. Los hemangioblastos situados en la periferia del islote sanguíneo se diferencian en endotelio y los situados en el interior en células hematopoyéticas. Entonces, para que se pueda entender, estos islotes van a empezar a formarse. Los que se quedan alrededor van a formar el endotelio, o digamos que el vaso, y los que se quedan en la parte de adentro van a ser las células sanguíneas. Entonces, de ahí se desarrollan vasos sanguíneos formando tubos endoteliales. Y aquí también podemos ver cómo se empiezan a agrupar y ya finalmente van cambiando. Lo que se queda adentro van a ser las células sanguíneas, lo que se queda afuera va a ser ese endotelio que va a delimitar las células.